Daros las buenas tardes a todo el pueblo y presentaros al compañero Miguel Rodríguez. Él es el secretario del sector agrario de nuestra Federación Estatal, de la FITA UGT estatal, y el hecho de que él se encuentre hoy con nosotros aquí es por la grave problemática que hemos tenido y que aún está ahí, que no está terminada o arreglada del todo, que ahora él ya pasará a explicarlo, porque él ha sido el interlocutor nuestro del sindicato, y por la gravedad que tenía el tema y la urgencia que teníamos por arreglarlo, pues el único sindicato que también ha estado al frente del tema en Madrid. Ya él lo va a explicar ahora con datos y detalles, porque el problema que se nos presentó aquí en Alcalá del Valle era gravísimo. El servicio estatal, el Servicio Público Estatal de Empleo, el antiguo INEM, acordaron algún director en el seno de ellos de computar a los trabajadores que percibían el subsidio agrario, renta agraria, sumarle las cuantías de los jornales agrarios de Francia. Entonces a nosotros aquí en Alcalá eso era pues cargarse el sistema prácticamente. En el momento que nos llegaron a 1 de febrero unas notificaciones denegando pues el subsidio renta agraria por el tema ese de que le aplicaban las cuantías obtenidas en el extranjero, pues lo comuniqué a la Federación Provincial de Cádiz, y coincidió que ese mismo día se encontraba de visita en Cádiz nuestro compañero Jesús García, secretario de Organización Estatal, el cual tuve el placer de hablar directamente también con él, y a raíz de ahí pues ya él se puso en contacto con el compañero Miguel Rodríguez, que por sus labores también sindicales, que también es el secretario del manipulado del sector de manipulación hortofrutícola, se encontraba en Canarias en el tema de los convenios de almacén y eso con los compañeros del plátano. Le pilló allí muy pillado, muy liado, pero no dudó en venirse de nuevo para acá, para la península, dejando aquello como mejor pudo, y tendrá que volver ahora, lo que es de agradecer. Y desde el primer día que llegó se puso en Madrid a trabajar con el Ministerio de Empleo, con el Servicio Público Estatal de Empleo. Y ya el que nos dé los detalles mejor que uno. Yo los tengo aquí porque hemos mandado toda la documentación, pero quiero que lo escuche el pueblo, de su voz y de él. Miguel, cuando tú quieras. Gracias, amigo Andrés. Bueno, buenas tardes. Agradecer tanto a Telealcalá como a Alcalá Visión la deferencia que han tenido en conocer nuestro punto de vista sobre la problemática que han vivido cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras de Alcalá del Valle. Antes de empezar, quisiera dejar muy claro una cosa. Yo, como responsable estatal del sector agrario de la Unión General de Trabajadores, de la Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios, no vengo aquí hoy a hacer ningún mitin político. Vengo a explicarle a los hombres y mujeres de Alcalá del Valle, que son perceptores tanto del subsidio como de la renta agraria, las gestiones que hemos realizado ante el Servicio Público Estatal de Empleo para solucionar su problema. Meridamente claro, mi exposición es sindical en defensa de los intereses de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras de Alcalá del Valle votarán a quien ellos consideren oportuno en conciencia y en ideología. Nuestra obligación y nuestro deber es defender los intereses laborales de los trabajadores y de las trabajadoras agrarios de Alcalá del Valle y de su comarca. Anoche estuve explicando, igual que voy a hacer aquí hoy, en Olvera, a los trabajadores que le habían denegado tanto el subsidio como la renta agraria. Hoy lo haré aquí en una asamblea pública ante los hombres y las mujeres de Alcalá del Valle. En Alcalá del Valle
un pueblo de la Sierra de Cádiz, más de 900 personas cobran tanto el subsidio como la renta agraria. Hay que decir que más de 500 mujeres en este pueblo cobran la renta agraria. De esos 900 y pico, más de 500 personas son mujeres. De esos 900 y pico trabajadores que cobran el subsidio y la renta agraria, muchísimos de ellos consiguen su jornada para solicitar esa prestación gracias al trabajo que realizan en las campañas exteriores de Francia, de Bélgica y otros países europeos. Hasta ahora nunca había habido problema, porque el decreto que regula tanto el subsidio como la renta agraria, el Real Decreto Ley, deja muy claro que las rentas percibidas como consecuencia del trabajo agrario eventual no computan en las rentas de la unidad familiar que marca el decreto, y por lo tanto esas rentas no computan para ese cómputo de renta. ¿Qué ha sucedido este año que no ha sucedido hasta ahora? Y aquí es donde yo quiero incidir en que cuando un dirigente público, sindical o político, dice algo, lo que no tiene que hacer es mentir a los trabajadores y a las trabajadoras. Y me explico. Anoche oí en una televisión de aquí de Alcalá al señor Cañamero que el problema que tenían los trabajadores y las trabajadoras de Alcalá del Valle era porque las jornadas del régimen general no se las computaban. Pues tiene que saber el pueblo entero de Alcalá del Valle que ese no ha sido el problema. El problema ha sido que el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM, ha considerado en un momento determinado, o consideró en un momento determinado, que las jornadas que los trabajadores y las trabajadoras hacían en Francia, entendían ellos que no eran jornadas de trabajadores eventuales. Entendían que eran agrarias, pero no eventuales. Y por ese motivo denegaron el subsidio a muchísimos trabajadores y trabajadoras. Cuando UGT tiene conocimiento de ese hecho, porque así nos lo traslada nuestro representante Andrés Barquero aquí en Alcalá del Valle, nos pusimos a trabajar en ese problema. Y diga lo que digan otros, el único sindicato que ha hecho una gestión pública con documentos que se pueden demostrar ha sido la Unión General de Trabajadores. La Unión General de Trabajadores ha hecho una reclamación al INEM y ha demostrado con documentos de los trabajadores y las trabajadoras de Alcalá del Valle que esos trabajos que se realizan en Francia son trabajos eventuales. Y gracias a nuestras gestiones el problema se ha resuelto. Es más, desde que intervino UGT el día 22 de febrero, se paralizaron todas las comunicaciones de denegaciones que había para comunicar a los trabajadores y las trabajadoras de Alcalá del Valle y su comarca. Por lo tanto, que no se malinforme a los trabajadores y a las trabajadoras. Es cierto que estamos en el régimen general, pero estamos en el régimen general porque unos sindicatos como UGT, y tengo que decirlo también con orgullo, Comisiones Obreras, lo luchamos. Yo no he visto al señor Cañamero en ninguna reunión para intentar que los trabajadores estén en el régimen general. Cuando el señor Cañamero anoche decía que en el año 92 negoció con el gobierno los bloqueos, llama él. ¿Qué bloqueos? ¿De qué está hablando ese señor? Si ese señor no ha estado en ninguna reunión con el INEM, ¿qué bloqueos habla? En el año 92 hubo un problema
de sequía y de heladas, y gracias a UGT y a Comisiones Obreras, que nos reunimos con el gobierno, logramos la exención de jornada para esos trabajadores durante ese año. Igual que hicimos en el 2004, igual que hicimos en el 2013, igual que hemos hecho este año. ¿Dónde ha estado el Sindicato de Trabajadores del Campo, el SOC, este año reclamando la reducción de peonada? Conmigo no ha estado en ninguna reunión. Yo he estado en muchas reuniones, incluso la última el 22 de diciembre. Yo allí no he visto a nadie del SAT. Yo no he visto a nadie. Por lo tanto, no se puede mentir a los trabajadores y a las trabajadoras. Bloqueo. ¿De qué bloqueo está hablando? ¿De qué bloqueo está hablando? Y cuando habla alguien de un tema tan sensible en Andalucía como es el PER, que ya no se llama PER, es el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria, el AEXA, que se aprobó en el año 97. Ya no se llama PER. Y cuando alguien dice que los trabajadores se eligen a dedo por los municipios, yo no sé de dónde hablan. Y estoy hablando de una política que se ha presentado para gobernar Andalucía. Teresa Rodríguez, de Podemos, ha denigrado a los hombres y a las mujeres de Andalucía que cobran el subsidio y que cobran el PER. Mira, en el año 97 negociamos con el gobierno, y ahí no estaba el Sindicato de Obreros del Campo, que a los trabajadores los eligiera el Servicio Público Estatal de Empleo, el antiguo INEM, que cuando se transfirieron las políticas activas de empleo a las comunidades, los elige el SAE. En Alcalá del Valle, los trabajadores que participan en el PER son elegidos por el SAE, no por el ayuntamiento. Claro, confunden los términos. Hay un pueblo donde sí lo elige el ayuntamiento y su alcalde, que es Sánchez Gordillo, en Marinaleda. Por lo tanto, no juguemos con más de 900 personas en Alcalá del Valle que gracias a ese subsidio siguen viviendo aquí en el pueblo. Gracias a ese subsidio y gracias a que encuentran trabajo en Francia durante 5, 6 o 7 meses. A esos trabajadores tenemos que protegerlos. A los de Alcalá del Valle, a los de Olvera, a los de Setenil, a los de Los Corrales, a los de ¿cómo se llama el pueblo? Estos pueblos de Cádiz, bueno, todos los pueblos, San Martín del Sol. Esos trabajadores tienen que estar protegidos y no se les puede mentir. Por lo tanto, nosotros de lo que vamos a informar hoy a la gente es de cómo tienen que actuar de aquí en adelante para no encontrarse con el problema que nos hemos encontrado en esta ocasión. Porque esto se ha solucionado de forma transitoria. Y nosotros vamos a decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de Alcalá del Valle hoy y en estos días siguientes a los pueblos que vayamos, cómo tienen que actuar a la hora de firmar su contrato para que no tengan el problema que se les ha presentado este año. Porque, por lo pronto, este problema se ha suscitado y se ha solucionado. Y lo ha solucionado la Unión General de Trabajadores. Por lo tanto, nosotros hoy en Asamblea Pública vamos a explicar a los trabajadores cómo tienen que actuar para intentar que esto no vuelva a suceder. Porque esto, sabéis que estamos en campaña política. Yo no he visto a ningún partido político que defienda los intereses de los trabajadores del campo de Andalucía. Hablan de los empresarios, de los agricultores, hablan de todo, pero no he visto a ningún político que se comprometa a decir que el antiguo PER, hoy llamado AEXA, es intocable y que con eso no se juega. Porque jugar con el antiguo PER o con el AEXA, como se llama hoy, jugar con eso es jugar con el pan de miles y miles de hombres y mujeres que trabajan en el campo de Andalucía. Y yo no he visto a nadie que defienda a esos trabajadores. Es más, si han hablado, ha sido para denigrar sin conocimiento de lo que están hablando. Por lo tanto, el PER
antiguo no se toca. El PER, ya sabéis lo que es. Subsidio y renta agraria por una parte y planes de fomento de empleo por otra. Esos trabajos que hacen los hombres y mujeres durante 15 días cuando les toca y que son elegidos por el Servicio Andaluz de Empleo y no por el Ayuntamiento.